En el episodio de hoy, exploraremos a quién adoraban Jesús y sus seguidores. Analizaremos los nombres utilizados en los evangelios arameos, conocidos como la pesita, y cómo esta adoración se traduce en la teología contemporánea. También discutiremos la continuidad de la adoración judía por parte de los primeros discípulos de Jesús, como se describe en los Hechos de los Apóstoles. Por último, examinaremos la propuesta del teólogo católico Hans Küng sobre la reconciliación entre las religiones, destacando las conexiones y diferencias clave entre el judaísmo, el islam y el cristianismo helenístico. Acompáñennos en este fascinante recorrido histórico y teológico. En el episodio de hoy abordaremos la pregunta ¿quién fue el Dios que Jesús y sus seguidores adoraban? Para entender mejor esta cuestión, es crucial analizar las palabras que Jesús utilizó para referirse a Dios y cómo esta terminología se refleja en los evangelios arameos conocidos como pesita, que es una traducción aramea del Nuevo Testamento. Jesús utilizó el término alá o aloha, dependiendo de las vocalizaciones orientales y occidentales del arameo. Este término tiene una conexión directa tanto lingüística como teológica con el árabe coránico, en el cual Alá es la palabra empleada para referirse a Dios. El arameo y el árabe coránico son lenguas estrechamente relacionadas en cuanto a estructura y vocabulario, lo cual nos permite comprender mejor los contextos en los que Jesús se expresaba. Es interesante mencionar que algunas personas que vieron la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, fueron capaces de seguir gran parte del diálogo debido a esta similitud entre el arameo y el árabe coránico. Este dato revela cómo Jesús fue retratado en los evangelios más antiguos del Nuevo Testamento en griego. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se menciona que, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió para irse a un lugar solitario, donde se puso a orar. A través de estos relatos podemos entender que Jesús, siendo un típico judío de su tiempo, se entregó plenamente a su Señor. Las palabras de Jesús en los evangelios, aunque con frecuencia son objeto de debate respecto a su autenticidad, indican una completa devoción a Dios llamado, en hebreo Elohim, en arameo Alá y en siríaco Allá. Por tanto, al referirnos a Dios como Alá, estamos utilizando el mismo término que Jesús usó en su idioma nativo. Los primeros discípulos de Jesús, después de su ascensión, continuaron adorando al Dios judío en congregación en el templo. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se menciona que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Esta hora de la oración no era simplemente un tiempo para recitar plegarias, sino que incluía un sacrificio ritual. Esto muestra que las prácticas del judaísmo, con sus sacrificios detallados en el libro de Levítico y su comprensión del Dios único, seguían siendo observadas por los principales discípulos de Jesús como Pedro y Juan. De esta manera, podemos concluir que Jesús y sus seguidores adoraban a un Dios descrito con el mismo nombre en distintas fases de la teología y lingüística semítica. Ajeno a la interpretación romano-helenística de la divinidad, Jesús clamó al Dios de Abraham con el nombre de Alá, mostrando una continuidad profunda entre su fe y las tradiciones judías y islámicas. Después de la ascensión de Jesús al cielo, sus primeros discípulos continuaron con la tradición de adorar al Dios judío en el templo. Este hecho es claramente descrito en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 3, versículo 1, se narra cómo un día Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la de las 3 de la tarde. Aquí se hace evidente que, incluso después de la partida física de Jesús, sus seguidores mantenían las prácticas religiosas tradicionales judías. Es importante entender que la adoración en el templo no era simplemente un acto de oración, sino que incluía el sacrificio de animales, como se detalla en los textos del Levítico. Este tipo de ceremonia era una parte esencial del sistema de sacrificios judíos. La hora de la oración, a las 3 de la tarde, también coincidía con el tiempo de los sacrificios diarios en el templo, lo que destaca aún más la continuidad de las prácticas judías. Pedro y Juan, al igual que otros discípulos cercanos a Jesús, se mantenían fieles a las costumbres judías. Esto ilustra que el judaísmo formaba la base de las primeras prácticas cristianas. No se trataba de una nueva religión que surgió de inmediato, sino más bien de una continuación y desarrollo dentro del marco judío existente. El propio Jesús, como un judío devoto, oraba y rendía culto al mismo Dios mencionado en las escrituras hebreas. La adopción y adaptación posterior de estas prácticas dentro de la comunidad cristiana tuvo una base sólida en el judaísmo. Incluso los líderes más prominentes del cristianismo temprano, como Pedro y Juan, que continuaron participando en las tradiciones y rituales judíos, muestran que el judaísmo no se abandonó abruptamente con la llegada del cristianismo.
Un ejemplo de esta continuidad se nota en la organización de la primera comunidad cristiana en Jerusalén. Esta comunidad, aunque creía en Jesús como el Mesías, seguía observando la ley mosaica y asistía regularmente al templo. Este modelo original de adoración y práctica cristiana aún reflejaba profundamente sus raíces judías. La importancia de este aspecto radica en que el cristianismo primitivo y la identidad misma de los primeros seguidores de Jesús estaban enraizados en el judaísmo. Solo con el tiempo, y debido a la influencia de figuras como Pablo de Tarso, el cristianismo comenzó a adoptar características distintivas que lo diferenciaban del judaísmo. Pablo, siendo un judío helenizado y un teólogo influyente, promovió una interpretación del cristianismo que enfatizaba la fe en Jesús como el Salvador sobre la estricta observancia de la ley judía. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual que condujo al establecimiento de una identidad cristiana separada y, en algunos aspectos, contrastante con el judaísmo. Sin embargo, mantenemos como hecho indiscutible que los primeros discípulos de Jesús continuaron adorando al Dios judío, llevándonos a una comprensión más profunda de cómo las raíces judías alimentaron el crecimiento inicial del cristianismo. En la historia del cristianismo primitivo, es fundamental entender el contexto y las creencias de la primera comunidad de seguidores de Jesús. Uno de los teólogos más destacados que ha estudiado y comentado estos orígenes es Hans Küng, un sacerdote católico romano de gran renombre. Küng afirma que la primera comunidad cristiana era, en esencia, una comunidad judía. Según él, los primeros discípulos de Jesús no pensaban en sí mismos como fundadores de una nueva religión, sino más bien como judíos observantes que seguían a su maestro. Después de la ascensión de Jesús, sus seguidores continuaron adorando al Dios judío en el templo, según relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 3:1, se menciona que Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora de la oración, que era a las 3 de la tarde. Esta continuidad en las prácticas judías indica que el cristianismo en sus inicios no se veía a sí mismo como separado del judaísmo. Küng señala que las comunidades de seguidores de Jesús en Jerusalén y sus alrededores mantenían las prácticas y la teología judía. Esta observación es crucial para entender cómo el cristianismo se desarrolló posteriormente. En sus escritos, Hans Küng sugiere que estas primeras comunidades no solo compartían prácticas judías, sino que también compartían una visión teológica similar a la del Islam. Ambos enfatizan la unicidad de Dios y se distancian de la idea de la divinidad compartida o trinitaria que se desarrolló posteriormente en el cristianismo helenístico. La transición de esta forma de cristianismo más cercana al judaísmo al cristianismo helenístico canónico no fue inmediata. De hecho, la base de este cambio drástico es atribuida en parte a las enseñanzas y escritos del apóstol Pablo. Pablo, con su fondo helenístico y su interpretación de los eventos y enseñanzas de Jesús, introdujo un cambio teológico que distanció al cristianismo de sus raíces judías, orientándolo hacia un culto centrado en el Mesías como figura de salvación. Küng no solo observa este desarrollo, sino que también lo propone como un punto de reconciliación entre las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo y islam. Cree que, reconociendo estas raíces comunes y el entendimiento compartido de la unicidad de Dios, se podría avanzar hacia una mayor armonía y entendimiento mutuo. En la tradición cristiana más temprana, la misión de Jesús y sus seguidores no fue crear una nueva religión, sino llamar a una renovación y un retorno a la verdadera adoración del Dios único. Esta perspectiva nos proporciona una base histórica y teológica para entender tanto las similitudes como las diferencias entre las tres religiones abrahámicas hoy en día. Así, el estudio y la visión de Hans Küng nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión del cristianismo primitivo y quizás a reconocer la profundidad de nuestras conexiones teológicas y espirituales compartidas. En las teologías judía e islámica, la unidad y unicidad de Dios son fundamentales y no se fragmentan en una estructura trinitaria como si sucede en la teología cristiana tradicionalmente desarrollada. Este énfasis en la unidad es esencial para comprender cómo tanto Jesús como sus primeros seguidores entendían y practicaban su fe. En los evangelios más antiguos podemos observar que Jesús se refería a Dios como Allah o Aloha, términos que manifiestan una relación directa con el árabe coránico y subrayan la unidad de Dios. Este aspecto lingüístico no solo vincula a Jesús con la tradición judía, sino que también con la islámica, situando estas dos grandes religiones en un terreno común en cuanto al monoteísmo estricto. La tradición judía, desde su origen, ha sostenido la idea de un Dios único y indivisible, Jehová o Yahvé, integrándose en el Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este principio es central en todas las prácticas y oraciones judías y se refleja perfectamente en los primeros seguidores de Jesús, quienes continuaron siguiéndolo tras su ascensión.
El Corán, por su parte, también refuerza esta noción de la unidad de Dios con claridad. El versículo di, Él es Allah, el único, de la Sura al-Ikhlas, es una declaración inequívoca del monoteísmo y constituye una piedra angular en la teología islámica. Este énfasis se mantiene cuando se relaciona con las enseñanzas atribuidas a Jesús en los textos islámicos y los evangelios arameos, mostrando coherencia con la creencia en un solo Dios sin divisiones. La teología cristiana desarrollada posteriormente, influenciada en gran medida por el pensamiento helenístico y la obra de teólogos como Pablo de Tarso, introdujo la noción de la Trinidad, complicando lo que originalmente era un simple monoteísmo. En el cristianismo trinitario se afirma la existencia de tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una completa y plenamente Dios. Este concepto, aunque está arraigado en la tradición cristiana, es visto como problemático desde las perspectivas judía e islámica debido a sus implicaciones teológicas. El teólogo católico Anscombe señala que el cristianismo primitivo, antes de esta influencia helenística, era esencialmente una continuación del judaísmo. Esta visión sugiere que los primeros cristianos vivían según una teología que no se alejaba del monoteísmo judaico que también resuena en la fe islámica. Así, tanto en la tradición judía como en la islámica, la unidad de Dios no solo es un dogma teológico, sino también un principio vital que orienta todas sus doctrinas, prácticas y modos de vida. Esta perspectiva de unidad es reflejada de manera constante en los textos más antiguos, tanto en los evangelios como en el Corán, sugiriendo una base común que podría servir como puente para la comprensión interreligiosa. En resumen, hemos visto que Jesús y sus discípulos adoraban a un Dios único, un hecho que se refleja claramente en los nombres y prácticas documentadas en los textos más antiguos. Esta adoración, representada en los evangelios arameos, subraya la conexión profunda entre las religiones judía e islámica, contrastando significativamente con el desarrollo posterior de la teología cristiana trinitaria.